Uno cree que no necesita de la compasión de Dios hasta que empiezan a pasar cosas. Quédate hasta el final de este video para saber cómo prepararte para el día del juicio y la renovación. En Rosh Hodesh Elul, o al inicio del mes de Elul, comenzamos a anticiparnos a los días de renovación espiritual que están por venir y por lo tanto nos preparamos. Recordemos que para la Kabbalah todo es preparación, con plena conciencia. Hacemos esta preparación previa a los Yamim Noraim, o los días terribles o maravillosos, como a mí me gusta llamarlos, que son días de reflexión y de introspección profunda, en donde nos hacemos preguntas que no son superficiales. Nos hacemos preguntas íntimas, nos hacemos preguntas que tienen que ver con nosotros mismos. Ahí se va a imponer una negociación entre nuestro ego y nuestro ser superior, para darnos cuenta de qué es no solo lo que hicimos mal, sino aquello que no cumplimos. Y no estoy hablando de cumplir con el afuera, estoy hablando de cumplir con el adentro, es decir, con cada cosa que habíamos decidido o elegido o nos habíamos propuesto hacer a lo largo de este año y en definitiva, por H o por B, no la hicimos. Este va a ser un recuento minucioso, va a ser un recuento importante del cual empezamos a prepararnos recién en este momento a partir de Elul. La preparación para Rosh Hashanah y Yom Kippur, o Año Nuevo y Día del Perdón judíos, tiene una importancia enorme. Por eso tenemos que disponer nuestra mente para la oración, nuestro corazón para el perdón y hacer todo lo posible para que llegados esos días, esos Yamim Noraim, nos acerquemos a la compasión y a la misericordia de Dios. No alcanzará con hacer un ritual vacío de contenido. Esto tanto en la sinagoga como en la casa, como cuando haces tu propio ejercicio de reflexión personal. Cada cosa debe ser hecha con conciencia, esto es a lo largo de todo el año, pero en estos días mucho más, porque hay como una conciencia interna, un tema interior que nos reclama que aquello que nos hemos propuesto no lo hemos podido llevar a cabo. Y esta reflexión interna debe ser hecha con emoción, debe ser hecha no solo con conciencia y haciendo un listado, poniendo los puntos que no hemos podido cumplir, sino también dándonos cuenta de quizás lo que sucedió, la pena, el miedo, los conflictos, los problemas que pudieron haber surgido y que en todo caso postergaron o anularon la primera promesa, es decir, esa posibilidad de cumplir con lo que teníamos proyectado. Uno de los rituales vacíos de contenido que veo con más frecuencia últimamente tiene que ver con la mímica de tocar el shofar. Y esto uno se da cuenta claramente, sobre todo cuando hay cierta experiencia o cuando ya se escuchó varias veces la forma en que se suele tocar el shofar. Y me voy a detener aquí porque en Elul se toca el shofar cada mañana menos en Shabbat. Y este es un ritual que tiene una profundidad y una antigüedad que merece ser rescatado. Se dan 3 razones para la práctica de tocar el shofar. La primera es confundir al Satán, al mal, para que no pueda acusar tan gravemente ni tan precisamente a las personas durante el día del juicio ante Dios. El día del juicio es Yom Kippur o Yamim Noraim, es todo un proceso. La segunda implica la leyenda rabínica que dice que el ascenso de Moisés para recibir las segundas tablas de la ley, que fue en Rosh Hodesh Elul, estuvo acompañado del toque del shofar. En esta historia aparece el becerro de oro que nos recuerda, que nos hace conscientes de nuestro potencial para equivocarnos al elegir el camino errado. Y esto es algo que me parece digno de recordar, es decir,
estamos acostumbrados a escuchar todo nuestro potencial positivo. Pero resulta que hay toda una parte de potencial para el error que lo damos por sentado y no nos damos cuenta del mal que nos puede producir. Es decir, sabemos que podemos equivocarnos, pero no tenemos conciencia de que realmente esa equivocación puede traer consecuencias graves. Muchas veces actuamos impulsivamente, actuamos sin pensar, no cumplimos con lo que nos proponemos. Entonces ahí aparece precisamente el Satán, el toque del shofar, para hacernos dar cuenta de que puede ser que nos hayamos equivocado. La tercera narración se relaciona con el Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículo 1, Ani ledodi vedodi li, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Las primeras letras, Aleph, Lamed, Vav, Lamed, de cada palabra hebrea de este versículo forman el Rashei Teivot de la palabra Elul. A partir de esto se deduce que el periodo que se extiende desde el comienzo de Elul hasta Yom Kippur, que es el Día del Perdón, que son un total de 40 días de renovación, acá interviene la letra Mem y demás, es un momento propicio para religarnos con Dios. Y el shofar nos alerta sobre esa relación amorosa. Pero vamos a entrar un poco más profundo en la exégesis, en la investigación. El texto bíblico dice que la nación que reconoce el soplo del shofar es digna de alabanza. El shofar no es un instrumento limitado únicamente para Rosh Hashanah. Tenemos el episodio de Abraham con Isaac, de Dios ante el pueblo, de las murallas de Jericó. El Zohar aclara que el soplido del shofar se corresponde con la conciencia, pero con la conciencia de quien lo toca, del Baal Tequía. Por eso es cuando veo personas en internet sin ninguna preparación, ni información, ni intelectual, ni mucho menos psíquica o emocional. Entiendo que el llamado, el despabilar que se debería comunicar o transmitir a través de ese acto, no existe, y la verdad es que me pongo mal, me pongo triste. He visto personas literalmente disfrazadas, haciéndose pasar por judíos piadosos, tocando un shofar sin el más mínimo respeto, fuera de contexto, fuera de lugar y momento, y por lo tanto sin la más mínima conciencia de lo que estaban haciendo. Un desastre espiritual. Aprender Cábala requiere de una rigurosa disciplina de estudio, de un aprendizaje gradual que te ofrezco en mis cursos que podés encontrar en mi página web kabalainfluencer.com. Desde una formación intensiva hasta la descripción detallada de la visión de Ezequiel, por ejemplo, mis cursos incluyen soporte gráfico durante la clase, traducción y fonética, secretos y además la posibilidad de contactarme si te quedan dudas o preguntas. ¿Ya elegiste con cuál vas a empezar? Además, es importante que sepas que la mitzvá de tocar el shofar deja de ser mitzvá si está mal tocado. Así que hay que aprender a tocarlo muy bien, más allá de lo que significa soplarlo. Cuando una persona elige o tiene el honor de ser designada Baal Tequía, es decir, para tocar el shofar, debe prepararse con maestros experimentados en esta técnica. El sonido en sí mismo es como llamarlo a Dios por teléfono, pero para que la llamada sea realmente transferida, debe hacerse con total conciencia. No alcanza con la mímica de hacer fu, 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 porque en ese caso no hay ninguna comunicación. El mensaje no se transmite. De la misma manera, quienes escuchan el sonido del shofar deben tener preparado su cli, su envase, su cuerpo, su conciencia para reconocer cuál es el propósito de ese sonido. Si no somos conscientes de la energía que se está manifestando en ese momento específico, astrológica, espiritual y humanamente, el sonido no cumple su propósito. Para que la magia suceda debe haber comunicación, contacto, real conexión, debekut o apego a lo divino. Rosh Hashanah es un inicio, es el inicio del año. Si tenemos la astucia de operar la energía de ese día
Eso nos servirá para todo el año. Pero si no hemos establecido la conexión con la conciencia necesaria, con nuestra energía interna, tanto para quienes tocan el shofar como para quienes lo escuchan, habrá sido un acto en vano. También, confieso, he escuchado en numerosos canales de YouTube sonidos de shofar armonizados digitalmente, que como sabrás, obviamente, no tienen ninguna validez. El sonido es más bien hueco, natural, no necesariamente afinado y se siente primitivo. Con autotune no funciona. Otra práctica importante durante el mes de Elul es la recitación de Selihot, que significa literalmente perdones, que son oraciones o poemas de penitencia que se agregan a las oraciones matutinas diarias. Esta es una costumbre que se basa en una leyenda que presenta al rey David preocupado, por cómo los judíos podrían realmente expiar sus transgresiones. Dios le responde aconsejándole que el pueblo confiese sus errores recitando poemas y oraciones de expiación. Pero para mí el ritual más importante en esta preparación previa de Rosh Hashanah es Hatarat Nedarim, es decir, la anulación de votos. Esta es una introspección, una meditación espiritual. Pero atención, el ritual cubre solo los votos hechos a uno mismo o a Dios, y no los votos hechos a otra persona, lo cual lo transforma en un compromiso de conciencia personal. Si te cuesta cumplir con lo que te propones o las promesas que te hiciste a vos mismo, te invito a tomar las sesiones de cábala terapéutica en las que trabajamos en forma personalizada con herramientas de cábala, aplicamos el árbol de la vida o las letras hebreas, el análisis de sueños, para equilibrar todo tu ser. Encontrá los detalles en mi página web kabalainfluencer.com. En Hatarat Nedarim, una persona pide ser liberada de los votos que pudieran haber sido pronunciados en un momento de enojo, por ejemplo, pero que no fueron verdaderos, que no salieron del corazón, sino que salieron de una emoción extrema. También de declaraciones casuales, que incluso pudieran haber sido formuladas como promesas, pero que nunca tuvieron la intención de cumplirse, o que quizás hubieran hecho algún daño. Este ritual está creado para darnos a nosotros mismos una segunda oportunidad. Pero me parece importante aclarar aquí que no todos los votos podrán ser anulados. En hebreo la palabra mentira es sheker, Shin Kuf Resh, y su tzeruf o permutación, por lo tanto de igual valor numérico, forma la palabra kesher o combinación, ligazón, atadura, nudo, contacto. Para la Kabbalah, toda palabra pronunciada o pensada en el universo que no se halle ligada a la unión de todos los seres, a la manifestación de la unidad en la tierra, cada pensamiento o impulso espiritualmente improductivo, alejado del contacto, kesher, con el ser superior, contiene falsedad en su esencia, o sea, es mentira, sheker. Y de eso se trata Hatarat Nedarim, es decir, todo aquello que nos hemos propuesto pero no contenía la intención de la unidad, es desde un punto de vista espiritual, mentira. La preparación de Elul para Rosh Hashanah requiere de conciencia, de unidad, de compromiso personal y con el prójimo, de verdad, de transparencia e intención amorosa. Todos estos ingredientes nos ayudarán a que nuestra llamada sea transferida y recibida para mantener un año de éxitos, salud y paz. Soy Ruth Perkovics, la profe de Cábala. Suscríbete a mi canal, déjame tu like, hacete miembro de mi canal, así me ayudas con tu colaboración mensual para seguir creando y trabajando para hacer más videos como estos, y nos vemos en el camino. Y te dejo aquí más videos para el éxito, la salud y la paz.